Listo, ahí ya estamos grabando. Entonces, vamos a retomar acá lo que estábamos diciendo. Entonces, vamos a hablar de la inductancia. Para nosotros entender la inductancia, pues tenemos que entender primero qué es el campo magnético, cómo es su funcionamiento y cómo nos sirve para entender propiamente dicha la inductancia. ¿Listo? Entonces, la inductancia es una propiedad fundamental en física y ingeniería eléctrica que describe la capacidad de un componente eléctrico para almacenar energía en forma de campo magnético cuando una corriente eléctrica pasa a través de él. Vamos a ir mirando esto de a poco. Nosotros conocemos lo más básico, el componente más básico de la que trabaja con inductancia, que es la bobina o el inductor. La bobina no es más que un enrollamiento de alambre en un núcleo, puede ser ese núcleo de aire o puede ser un núcleo ferromagnético. Ya vamos a mirar los diferentes núcleos que se manejan ahí. Regálame un segundo que hay personas que están teniendo dificultad para ingresar a la llamada. Pues acá vemos 12 personas y estamos conectados. No entiendo por qué hay otros que no les permiten el ingreso. No puedo hacer nada más que compartirles ahí por el grupo. ¿Me confirma si alguien tuvo algún problema de ingreso? Profe, buenas tardes. Sí. Eh, sí, profe, sabes que cuando yo intenté ingresar 2 veces me rechazaba como el ingreso. Ya la tercera sí me dejó ingresar. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo intenté entrar al link que enviaste en el otro grupo de instalaciones eléctricas y no pude entrar y entré por este link que enviaste en electricidad básica. Sí, el error fue mío acá, que envié el link fue a electricidad básica. Tuve que haberlo enviado al otro. Pues, perdón ahí por la confusión. El problema fue mío. Listo, como compartí el enlace acá en... Es que qué embarrada fue la que hice acá. Espérenme un segundo. Yo les envié esta mañana la invitación, ¿cierto? El link. Sí, señor, en el otro grupo. Sí, claro, la embarré acá porque yo estoy dándoles ingresos con otro link. Las personas que estamos acá conectadas, todas están matriculadas en el curso de instalaciones. Que no haya por ahí alguien que no esté conectado y que esté confundiendo la materia. El curso. Este curso es de instalaciones. El otro es de electricidad básica. Sí, señor, así es, pero entonces Profe, entramos yo soy a de entrar por electricidad este link. básica. No, es que hay unos que están en doble, en el doble. Ah, no, yo no estoy en el doble, entonces me Sí, salgo, los ¿sí? que no están ahí, pues si quieren quedarse bien, pero si no, pues pueden retirarse. Ah, bueno, pues voy a prestar atención, pero yo estoy en electricidad básica. Listo, los que están en básica, entonces, si no se quieren quedar, pueden retirarse sin ningún problema. Si quieren quedarse, pues también. Listo, profe, Lo que me gracias. preocupa es lo contrario, que alguien que esté en instalaciones y quiera entrar y no haya podido. Eso sí es grave. Sí, profe, el otro link no nos está dejando entrar a la llamada
en el otro grupo. No, ya toca quedarnos con este link porque ya para ponerme a enviarles nueva información, no. Voy a quitarlo más bien esto de acá. Yo pensaría que compartir este link en el otro grupo. Sí, es que ya está. Ya eso fue lo que acabé de hacer. Ahí lo vuelvo y lo comparto. Listo. Nuevamente, hubo una confusión acá. Les mandé el link por donde no era. La pregunta es la siguiente. Los que estamos acá conectados, las 22 personas que están conectadas, ¿están conscientes que estamos en la clase de instalaciones? Estamos en instalaciones. Sí, señor. Listo. Listo, me confirman ahí, por favor. Listo, estamos es en instalaciones. Cometí un error ahí tonto de enviar el link al otro grupo. Sí, señor. Listo, las personas que están en el doble grupo, porque tenemos esa situación, que están haciendo los dos cursos, pues bien, pero de pronto que haya alguien que solo esté matriculado en básica y que esté confundido en este momento, Mira que tú. si quiere se puede retirar los que estén solamente en básica. Carlos Julio, Señor, yo estoy en básica. ¿y en instalaciones también? No. Entonces, si quiere quedarse, bienvenido, si no, pues se puede retirar, Carlos. Las clases de básica son solo los lunes y los miércoles. Hoy es jueves. Ah, pero un momentico, pero yo tuve clase Martes. el martes. ¿Cómo así? Vamos a Ya estoy revisar si perdido. usted en cuál está. Yo ya tomado básica. Por eso estábamos en básico, estamos en instalaciones. El 25. Tomarse la clase. El 25 Sí, fue no, que yo tomé el 25. febrero. Creo Voy a que estoy en revisar la si usted clase está que no acá. es. Muñoz Vázquez. Regáleme un segundo. ¿Listo? Muñoz Ese Vázquez profe. efectivamente está matriculado en este grupo. Y Bueno. también está matriculado. No, no está matriculado en el de básica. Ah, no. Está solo No, instalación. señor. Está matriculado es en el de instalaciones. Que son Bueno, días. señor. O sea, en este Listo. curso. Ya Bueno, quédese sí, acá. señor. Bueno, Martes y listo. jueves. Bueno, gracias, profe. Listo, con gusto. Alirio. Papi, que seas algo mejor. Bueno, Alirio también está matriculado acá, ¿no? No, Alirio no está acá, si quiere. No, mentira, sí está acá. Sí, Alirio sí está en ese grupo. Listo, entonces vamos a continuar con la exposición. Les pido disculpas ahí, fue error mío. Entonces vamos a retomar acá la presentación. Listo, ¿me confirman porfa si están viendo ahí? Sí, profe. Listo, gracias. Entonces les decía que hoy vamos a hablar acerca de la inductancia, un fenómeno físico que nosotros como electricistas debemos conocer de manera muy exacta, de manera muy concreta, de manera conceptual,
para entender máquinas eléctricas como los motores, los transformadores, los generadores, las bobinas. Entonces estos elementos funcionan con este principio físico. Entonces la inductancia es una propiedad fundamental en la física y en la ingeniería eléctrica que describe la capacidad de un componente eléctrico para almacenar energía en forma de campo magnético cuando una corriente eléctrica pasa a través de él. Entonces es un elemento que sirve para almacenar energía. Ya vamos a ver cómo la almacena. Entonces las bobinas, su unidad es el henrio. em, Esto en honor a Joseph Henry, quien fue un pionero de los estudios fenómenos del electromagnetismo. El símbolo de la inductancia es la L y tenemos acá algunos de los símbolos más utilizados, los cuales se pueden encontrar en manuales, en etiquetas de equipos o en simuladores, como lo vamos a ver más adelante. Entonces les decía que para entender la inductancia tenemos primero que entender el campo magnético. El campo magnético pues es un fenómeno que tiene diversas formas de manifestación. Entonces vamos a ver acá algunas, las más relevantes, las más utilizadas. Y vamos a entender esto, para entender toda esta teoría electromagnética, pues todo esto está escrito en el lenguaje de la matemática, hay que tener cierto nivel matemático, pero acá no nos vamos a detener en eso, sino nos vamos a detener en entender solo el concepto, ¿listo? No vamos a entrar en detalle con la parte matemática. Entonces nos dice que el campo magnético es un concepto fundamental en el estudio de la física que ha capturado la atención de científicos e investigadores debido a sus aplicaciones teóricas y potenciales aplicaciones prácticas en diversas tecnologías emergentes. Entonces el campo magnético representa una propiedad sutil pero crucial en el universo de las interacciones electromagnéticas. Entonces para entender esto, nosotros vamos a estudiar acá como primera medida un imán. Entonces un imán es simplemente eh, o no, o sea, está conformado por un polo norte y un polo sur. Entonces, ¿cómo funciona? El alrededor va a tener un campo magnético que para nosotros va a ser invisible, pero si lo ponemos a prueba acá, como por ejemplo con este em, experimento, el experimento em, de las virutas de hierro, entonces vemos que alrededor de él hay un campo magnético. Entonces volvemos acá a ver esta imagen. En esta imagen se ve cómo las líneas de campo salen del polo norte y se cierran en el polo sur. Cuando nosotros hablábamos del campo eléctrico, eh, hablábamos de polaridad positiva y polaridad negativa. Acá no hablamos de negativo y positivo, sino hablamos de norte y sur. Una característica esencial de estos imanes es que son indivisibles, es decir, si usted quiere separar la parte roja del azul o la parte norte del sur, esto no se puede hacer. Si usted lo divide, va a tener un nuevo imán con norte y sur, norte y sur. Entonces lo puede dividir en muchas partes en las que usted quiera y siempre va a tener ese mismo número de imanes. Nunca va a poder tener el monopolo norte y el monopolo sur. No existe el monopolo magnético. Eso es importante entenderlo. Entonces, acá el concepto de campo lo vamos a entender, vamos a hacer una analogía con el campo gravitacional. El campo gravitacional usted tampoco lo ve, pero sí lo siente, siente su efecto. Entonces usted puede hacer el ejercicio de tomar cualquier elemento, levantarlo a una altura X y soltarlo. En ese momento, ese objeto va a caer. Eso es debido al campo gravitacional. Acá pasa algo parecido. Cuando usted trata de unir el imán a un metal, esa fuerza que hay, ese campo magnético genera una fuerza entre el metal y el imán que hace que se una. Es una analogía que siempre utilizamos. El campo magnético también lo podemos evidenciar
campo magnético terrestre, donde el núcleo de la Tierra está compuesto por hierro líquido. La Tierra tiene una- un movimiento de rotación. Ese movimiento de rotación genera unas corrientes eléctricas al interior del núcleo y esas corrientes eléctricas generan este campo magnético. Este campo magnético pues es el encargado de bloquear toda la radiación solar. Si no existiera ese campo, pues no existiera la vida tal como la conocemos. Entonces, ya para mirar un poco más las aplicaciones, entonces, gracias a ese magnetismo, es que funcionan, por ejemplo, estas hidroeléctricas, las termoeléctricas, eh, los motores de inducción, los generadores de inducción, todo esto funciona con el principio de funcionamiento que estamos hablando, del magnetismo, de la inducción electromagnética. Listo, entonces ya vamos a mirar acá cómo es que se genera la electricidad y qué tiene esto que ver con el título de la presentación de hoy, que es la inductancia. Entonces nosotros vamos a tener acá una máquina muy sencilla, una máquina muy rústica, un prototipo. Esta máquina que ustedes están viendo acá, pues es la más sencilla. Esta fue la que ideó Faraday, que fue el descubridor de este fenómeno electromagnético. Entonces acá vamos a tener varios componentes. Vamos a tener el componente del campo magnético, que es generado por los imanes. Acá tenemos un imán superior, un imán inferior, puestos de tal manera que queda uno con el polo norte y otro con el polo sur, para que se vean las líneas de campo. Estas que están viendo acá, estas líneas azules, son las líneas de campo. Son unas líneas invisibles, pero tienen su efecto acá. Otro elemento importante es la bobina o el inductor. Entonces la bobina no es más que un enrollado de alambre, como habíamos dicho ahí anteriormente. Es un enrollado de alambre. Adicionalmente a esto, sumamos el movimiento. Entonces acá ya tenemos tres ingredientes. Las líneas de campo magnético generadas por los imanes, la bobina y el movimiento. Con esos tres ingredientes lo que nosotros hacemos es generar una diferencia de potencial o una tensión o una fuerza electromotriz. Es lo que estamos generando acá. Cuando yo cierro el circuito, pues obviamente ya generamos acá una corriente eléctrica. ¿Cómo funciona esto? Entonces, cuando usted le da acá vuelta, haga de cuenta que es darle la vuelta a un molino o una manivela. Esta bobina se está moviendo y está interactuando con las líneas de campo magnético. En esa interacción es cuando se genera acá la diferencia potencial, se genera el voltaje. Otra forma de hacerlo es ya no moviendo la bobina con la manivela, sino moviendo el imán. Entonces dejo quieta la bobina y muevo el imán. El imán pues naturalmente ya tiene las líneas de campo, ya tiene las líneas de fuerza magnética. Usted lo va a introducir acá dentro de la bobina y va a generar también una diferencia de potencial. Entonces ustedes han visto que hay, por ejemplo, en algunas bicicletas que tienen un dínamo, usted la va pedaleando y va alumbrando el bombillo. Es lo mismo, ¿ve? Haga de cuenta que este es el pedal y este es el alumbramiento del bombillo. Entonces en cualquier escala va a funcionar, vea. Por ejemplo en esta escala, donde ya no tenemos el pedal de una bicicleta, sino tenemos una bobina, una turbina hidráulica. Esto lo va a mover la fuerza del agua de una represa y va a mover precisamente unas bobinas muchísimo más grandes. Pero el principio de funcionamiento es exactamente el mismo, a cualquier escala. Sí, Carlos. Lo escuchamos, Carlos. Profe, una pregunta. Señor. Bueno, hay unas herramientas, por ejemplo, hay unos taladros magnéticos que ellos se conectan a la corriente 110 y se activan y quedan imantados. Ese también es el mismo funcionamiento
al que está en ejemplo. Sí, señor. Tenemos infinidad de esos ejemplos, por ejemplo, en las puertas magnéticas, que usted llega y pasa una tarjeta y se abre la puerta, que está sellada con un imán. Ese sería otro ejemplo. Ah, ya. También el tema de los contactores. Las personas que trabajan en el tema de la automatización también se utiliza mucho. El tema de los relevos, el relevo, de, por ejemplo, del carro, el relevo de la moto, también funciona con el magnetismo. Entonces, por eso es tan importante conocerlo, estudiarlo. Ok, profe, gracias. Listo, Carlos. ¿Alguien más? Listo, ahí vamos. Yo sé que ahí van saliendo más preguntas. Listo, entonces lo que tenemos que mirar acá es que cualquier tipo de esta generación, lo que tiene detrás es esto. Entonces, en una central térmica, en una central nuclear como la que estamos viendo acá en el primer dibujo, en la primera gráfica, es lo mismo. Pero ¿quién va a mover este generador acá, en este caso? ¿Quién lo mueve? ¿El calor? En una central nuclear, ¿quién mueve este mecanismo, este generador? Carlos, Carlos Julio. ¿La bobina? No. La bobina se mueve, sí, obvio. Pero ¿quién la va a mover? ¿Quién mueve la bobina en una central nuclear? La turbina, Una turbina, sí, pero ¿quién mueve la turbina? Julián, El agua, o con agua, alguna cosa así. ¿Profe, el vapor? el vapor. Es el vapor. Es una turbina de vapor. Entonces, esta manivela, usted le conecta acá diferentes tipos de bobinas. Si es una central nuclear, le va a conectar una turbina de vapor. ¿Quién calienta el agua? El uranio y el plutonio. Usted con el uranio y el plutonio lo que hace es calentar agua. Calienta esa agua y esa agua mueve una turbina de este tipo. Este tipo es hidráulica, pero es muy parecido a la de vapor. Mueve esa turbina después de que usted la calentó con uranio. ¿Listo? En una central térmica, como la que hay en Termopaipa, ¿quién mueve esa turbina? ¿Cómo funciona la de El, Termopaipa? va- el vapor, porque creo que ellos tienen combustible a carbón. ¿Me recuerda su nombre, porfa? Mónica Martínez. Sí, efectivamente, el vapor. Pero ¿cómo calentamos ahora el agua? En una, Ellos calientan el agua a través o sea, ellos tienen una caldera, creo que son calderas pirotubulares, donde digamos que parte de ese calor que se genera en la combustión calienta esa agua. sí, exactamente. Pero ¿cuál es el combustible? Hasta donde yo sé, ellos utilizan carbón mineral. Exactamente, es el carbón. Entonces ahí ya tienes claro el proceso. Entonces el carbón es el combustible, calienta el agua y ese vapor de agua es el que mueve la turbina. Lo mismo sucede acá. Solamente hay un cambio de combustible. Acá es un combustible nuclear y acá es el carbón. En un parque eólico, ¿quién es el encargado de hacer el movimiento? El viento, El viento. Entonces acá es exactamente esta misma máquina, ¿verdad? Pero esto lo va a mover, es el viento. ¿Sí? Siempre tiene que haber movimiento, bien sea por agua, por viento, por vapor, pero tiene que haber movimiento. En una central hidráulica, ¿quién mueve la turbina? Pues esta caída de agua, ¿cierto? El agua. En un generador diésel, combustible, profe, la CPM. exactamente, la CPM o la gasolina.
hay de varios tipos. ¿Y qué es lo que hace? Mover un motor para que haya un movimiento, se conecta a una correa y es esta misma máquina, exactamente esta misma máquina, un generador eléctrico. ¿Qué otros tipos de generadores existen? O sea, ¿cómo podemos generar energía eléctrica diferente a este sistema? Existen otras ¿Eso por el tecnologías. sol? Señor, Por el sol, el se sol, puede generar también. la energía fotovoltaica o la energía termovoltaica. ¿Listo? Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Cómo es que se genera la energía eléctrica? Esto es un repaso, esto ya deberíamos todos estar conscientes de esto. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta adicional en el tema de la generación. Cada una de ellas pues tiene sus cosas, se especializa uno en cada una de ellas. Acá lo estamos mirando de manera muy general. Listo, continuemos con la presentación. Entonces, lo que es el generador y el motor eléctrico es la misma máquina, solamente que está trabajando de forma inversa. Entonces, el generador va a convertir la energía mecánica, la energía del movimiento, la energía cinética, en energía eléctrica. Acá lo contrario, el motor convierte la energía eléctrica en energía mecánica. Entonces, la energía mecánica tiene dos componentes, la energía cinética y la energía potencial. Listo, entonces, eh, creo que todos hemos visto en algún momento un motor, sabe cómo funciona. Hay motores de diferentes tipos, motores monofásicos, trifásicos, jaula de ardilla, síncronos, asíncronos, motores de inducción. Entonces, el objetivo del curso pues no es entrar en detalle en este tipo de máquinas, pero pues acá las estamos nombrando. Existen también de corriente continua y de corriente alterna. Entonces acá vemos el despiece, como les decía, es lo mismo que el generador. Va a tener acá lo esencial, que va a ser el rotor, el estator. Eso es lo esencial de la máquina eléctrica. Ya las otras partes, pues son añadiduras para el tema del buen funcionamiento, como los rodamientos para disminuir la fricción, el tema de la refrigeración para disminuir las pérdidas por temperatura y acá el ventilador, lo mismo. Toda esta carcasa, el tema de las conexiones, ya son añadiduras, pero el alma de los motores es el estator y el rotor. ¿De qué están hechos el estator y el rotor? Están hechos de bobinas, por eso es que vamos en esta clase a entender cómo funciona una bobina. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar algunas aplicaciones de, del magnetismo. Una de ellas es la levitación magnética. Entonces tenemos acá estos trenes que viajan a velocidades entre 200, 300, 400 kilómetros por hora y utilizan eh, el concepto del magnetismo, de la levitación magnética. Acá se refiere a levitación porque no hay un contacto físico, sino estos trenes están, como su palabra lo dice, levitando. No están en contacto físico directo. ¿Cómo funciona esto? Entonces tenemos acá un imán en toda la carrocería del tren, en la parte de abajo, y otros imanes en lo que es la parte de la carrilera, de los rieles. Entonces, en el momento que el tren necesita andar, la polaridad del tren y la polaridad de la carretera, ¿cómo debería ser para que el tren ande? ¿Cómo creemos? ¿Cómo creen ustedes que debería ser esa polaridad de esos imanes?
Inversa, profe. Inversa como compañero. Digamos que si Iguales. el imán se une digamos, lo que pasa es que cuando uno les da la vuelta ya hace lo contrario, despega. Y si se une, pues no andaría. Listo. No sé si ustedes hayan hecho el ejercicio alguna vez de jugar con dos imanes. Que Sí. ustedes por una parte, él se va a pegar y por la otra se repele, ¿cierto? Es decir, cuando está norte con norte, ¿qué va a pasar? Si enfrenta norte con norte. No se unen los imanes, profe. Helen, ¿Sí, Jorge? ¿Se unen, profe? Norte con norte, ¿qué pasa? cuando son polaridades distintas, se atraen. Cuando son polaridades iguales, repelen. Exactamente. ¿Todos tenemos claro ese concepto? Es importante. Polaridades iguales se repelen, polaridades distintas se atraen. Entonces volvemos a la pregunta. Si usted necesita que el tren ande, ¿cómo va a poner la polaridad de la carrilera con respecto a la del tren? Iguales. Iguales, tienen que ser Iguales. iguales. O bien sea norte o bien sea sur. Tienen que ser iguales. Cuando necesite que el tren frene, usted puede invertir la polaridad. Entonces pone uno norte y el otro sur. ¿Estamos claros con eso? Obviamente, si usted va a 300 kilómetros por hora y hace ese cambio abrupto, ¿qué va a pasar? Se revientan los pasajeros. Exactamente. Entonces volvemos a lo que hablamos en la clase anterior. El tema del criterio, el tema del sentido común, todas esas cosas las aplicamos. Entonces, ¿cómo hace usted para frenar el tren suavemente? Pues esto tiene todo un sistema de, de programación para ir cambiando esa corriente tenuemente. La corriente es capaz de crear campo magnético, ya lo vamos a ver. Esto es manipulado con electricidad. Entonces manipulan esa corriente para que vaya cambiando de una manera paulatina y el tren se vaya deteniendo suavemente. Carlos Julio, ¿tiene alguna duda? Que tiene la mano levantada. No, no, señor, gracias. Listo, mantengámosla abajo, porfa, para no confundirnos ahí. Listo, entonces eh, el, el tren funciona así. Los otros trenes funcionan con catenaria, o sea, es una eh, tecnología inferior donde tenemos acá los cables, el tren va conectado acá eléctricamente. Entonces así es como va a funcionar el tren de acá de Bogotá. Es otra tecnología, una tecnología diferente, para no confundir un tren de levitación magnética de última generación a un tren eléctrico como el que vamos a tener acá, como el que tienen en Medellín y como el que vamos a tener acá. Otra aplicación es en el tema de la medicina con los campos magnéticos cuando usted le hacen una resonancia magnética. Esta resonancia magnética sirve para hacerle estudio a los tejidos blandos del cuerpo. Cuando usted le hacen una resonancia en el cerebro, en el corazón, todo eso se hace con esta máquina, que es diferente a los rayos X, que es para sacarle radiografías al esqueleto, a la parte de los huesos. Acá es para las partes blandas del cuerpo. También funciona con el concepto de campo magnético para los interesados en el tema
de la medicina, también siempre hay muchos grupos interdisciplinarios donde trabajan ingenieros eléctricos con médicos para desarrollar toda esta tecnología. En el tema del almacenamiento de datos, acá tenemos un disco duro de los antiguos. Estos almacenaban la información en forma de campo magnético. Esta tecnología evolucionó, ahora tenemos estos discos de estado sólido, los Solid State Drive, que son diferentes a los Hard Drive Disk. ¿Ustedes se acuerdan de estos computadores viejos? Traían estos discos duros, tenían un almacenamiento entre 500 gigas y 1 terabyte, al igual que estos. Estos cuando salieron al mercado eran bastante costosos, han ido bajando de precio. Es una tecnología superior, ya que al no tener partes móviles, pues evitamos el tema del desgaste mecánico. Si por equivocación a usted se le cae un disco de estos, tiene mayor probabilidad de sobrevivir a que si se le caía el disco duro de un disco duro de este, usted lo soltaba y hasta ahí le llegaba la vida. Porque al tener partes móviles, es decir, esto iba girando, entonces esto con el tiempo se desgasta y su vida útil pues es muchísimo más corta. Listo, no sé si hay alguna duda acá en el tema de las aplicaciones, algo que agregar, algo que adicionar. Listo, ahí vamos mirando. Entonces, para entender toda esta tecnología, todo esto que vimos acá, está basada en este elemento tan sencillo. Si nosotros entendemos este elemento sencillo, pues ya podemos ir escalando a lo más complejo. Entonces, el inductor o bobina es simplemente este aparato que estamos viendo acá. Tenemos un núcleo, ese núcleo generalmente es cilíndrico, también existe cúbico, eh, también existe el núcleo de aire, es decir, que no tiene el núcleo acá de metálico, y está compuesto de una espira. Nosotros vamos a entender cómo espira a una sola vuelta de estas. Entonces le damos una vuelta al alambre y eso es lo que nosotros entendemos como espira. Ya el enrollado total lo vamos a entender como eh, la bobina completa o el inductor completo. ¿Qué características tiene este inductor? Va a tener unas características en los materiales que van a ser muy importantes para su funcionamiento y va a tener unas características geométricas. Va a depender también del tamaño. eh, Va a depender también mucho del espacio donde esté operando. Entonces tenemos lo que les decía, el núcleo de aire es de tipo más fácil de identificar porque pues es hueco por dentro y tiene una gran similitud a un resorte. Para crear una bobina con núcleo de aire, pues se toma el alambre conductor, se enrolla sobre un objeto hueco y luego lo retira. Entonces acá tenemos los de núcleo de aire. Ellos tienen pues sus aplicaciones específicas, ya vamos a ver cuáles son. Tenemos el de núcleo sólido. Entonces este núcleo se caracteriza porque el alambre de cobre se enrolla alrededor de un material que mejora la capacidad magnética de la bobina. Entonces ese núcleo es de ferrita o es de hierro y va a aumentar la capacidad de la bobina. Ya vamos a mirar cómo es que funciona. Entonces acá el hierro, la ferrita son los materiales más utilizados. Entonces dependiendo de qué, va a depender de la aplicación. Entonces en la ferrita se utilizan aplicaciones de radiofrecuencia. Entonces acá tenemos que tener en cuenta el tema de la frecuencia. La frecuencia cuando nosotros estamos transmitiendo potencia, es decir, energía eléctrica, estamos hablando acá en Colombia de una frecuencia de 60 hercios. Cuando nosotros transmitimos información en ondas de radio, estamos hablando del orden de qué, de los kilohertz, o sea, miles de hercios.
Entonces son muy utilizadas. Esta ferrita es para el tema de la transmisión de información. Acá tenemos varios tipos. Vea, está por ejemplo la bobina del arranque de un vehículo. Tienen esta característica. Ya no es cilíndrico, sino es eh, cúbico, rectangular. Hay que tener algo acá presente. Hay que tener algo acá presente con este tipo de cable. Este cable, eh, ¿ustedes qué creen? ¿Este cable está aislado o es un cable desnudo, sin aislamiento? Aislado. Sí, Julián. Profe, Hermes, yo tengo una pregunta sí, con respecto al tema de la bobina de aire. sí, señor. Digamos, ahí hace lo mismo que una bobina o necesita necesariamente para ser conformada una bobina, no necesita el núcleo, porque no sería una resistencia ya, digamos, la otra. No, señor. Esto sigue siendo una bobina y es de aire. Y sigue siendo bobina porque el núcleo es de aire. Eso es lo que nos dice la teoría. Y se utilizan, se utilizan. Es diferente a una Ok. resistencia. Sí, Fernando. Es aislado, profe, ¿no? Sí, El cable. sí, señor. Es aislado. Carlos Julio. No, ya le iba a decir que no era aislado, pero bueno, ya sé que tiene que ser aislado. Listo, su merced creía que era un cable pelado. Sí, sí. Listo, ahí vamos aclarando esas dudas. Hermes, Profe, ¿cómo hago esa pregunta? Digamos, la cantidad de cable o la cantidad de vueltas son las que indican como para qué serviría, como para la capacidad. sí, señor. Sí, ya vamos a mirar eso en más detalle. Pero sí tiene que ver la cantidad de vueltas. Son vueltas, se llaman vueltas. Listo, entonces ya tenemos claro que esto es un cable, que es un cable aislado. Porque el aislamiento no es como el cable normal, encauchetado, sino esto es un barniz, por el tema del espacio, por el tema de la interacción entre las vueltas. Necesitamos que esto sea muy compacto. Entonces imaginémonos por un segundo que esta bobina de arranque del carro, usted haga las mismas vueltas, pero con un cable encauchetado, pues esto se le va a triplicar el volumen, ¿cierto? Va a ser muchísimo más grande y menos efectivo. Entonces, por eso ese aislamiento es un aislamiento de otra forma, es un aislamiento con un barniz. Si usted no le pone el aislamiento, tampoco está haciendo nada, no le va a funcionar, porque sería el mismo punto, o sea, no hay interacción ahí, no hay corriente, no hay nada. Listo, entonces vamos a mirar acá las del tipo de núcleo de hierro. Este se utiliza con otras aleaciones de metales, por lo que dependiendo de los materiales utilizados se pueden obtener diferentes propiedades magnéticas. El uso de este tipo está dado en aplicaciones de baja frecuencia, lo que les estaba comentando. El tema de la transmisión utiliza baja frecuencia, en el tema de la distribución, en el tema de los transformadores, de los generadores. Entonces todo esto es baja frecuencia, todo lo que hablamos al principio. Todo esto, todas estas bobinas, motores, transformadores que se utilizan en estas aplicaciones son baja frecuencia, entonces van a tener un núcleo de hierro. Todo lo que se le ocurra en el tema de la transmisión de comunicación, de información, va a ser ya con el núcleo de ferrita porque está diseñado para altas frecuencias. Este enrollado generalmente es de cobre y el núcleo generalmente es de hierro. Por eso cuando nosotros estudiamos transformadores, eh,
nos dice pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre. Por si, no sé si de pronto haya alguien escuchado esos términos, las pérdidas de un transformador. Listo, entonces ahí tenemos los diferentes núcleos, el de ferrita, el de hierro. Acá tenemos otras aplicaciones. También nos hablan del tema de la forma. Entonces también lo que habíamos hablado del tema de los relevadores y los electrimanes, que esto se utiliza mucho en la parte de la automatización. También en su forma cilíndrica. Se utiliza mucho en transformadores de potencia. Acá en Colombia generalmente utilizamos estos transformadores que por fuera parecen cuadrados, pero por dentro tienen el bobinado de esta forma, cilíndrica. La forma toroidal, que también se utiliza mucho en el tema de las comunicaciones. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad alguna vez de destapar un radio viejo, un radio de transistores, los más curiosos que desbarataban las cosas para mirar, para indagar. Usted destapaba un radio viejo y tenía estos inductores. Y ahorita pues en el celular ya viene la aplicación del radio. Obviamente usted no va a destapar el celular y va a encontrar una cosa de estas. Ya eso está miniaturizado. O sea, lo volvieron muy pequeño. Estos tipo pancake, también donde se hace importante el tema de reducir tamaño. Estos de tipo resistencia, que parece una resistencia, pero es una bobina. También utilizados en la parte de la electrónica. Estos tipos SME también en las aplicaciones portátiles. Todos estos pues tienen características especiales para aumentar o disminuir la, la inductancia. Listo, entonces ahorita que vengamos del descanso ya explicamos, vamos a explicar eh, por qué es importante, cuál es el número de vueltas, el material del núcleo y el área para aumentar o disminuir la inductancia. No sé si no sé si tengan alguna duda adicional, algún comentario. Sí, Carlos Julio. Profe, usted hablaba de un desgaste del hierro Sí, y un pérdida en el hierro desgaste del cobre. y en el cobre. ¿Y cómo se detecta eso? Ya vamos a verlo cuando miremos un poco más en profundidad un transformador. Listo, señor. Listo, Gracias. listo, ya hablamos entonces. Ya ahorita Bueno, les señor. envío nuevamente el link para que se agreguen ahí a la llamada.
86 camas, la mayoría de alta complejidad, 640 camas de UCI que representan el 72% del departamento y 442 camas de unidades de cuidados especiales que representan el 68%. Listo, entonces vamos a continuar con la presentación. Les voy a compartir acá toda la pantalla porque vamos a manejar ahorita un software en el cual vamos a mirar cómo es el funcionamiento de la bobina. Listo, entonces vamos a mirar nuevamente la presentación. Me confirman porfa si la están viendo ahí, si se ve bien, si me escuchan bien. Listo, gracias. Entonces estábamos diciendo que el inductor o bobina va a subir o va a bajar su inductancia de acuerdo a algunos parámetros físicos. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros físicos? Si nosotros miramos acá la ecuación de la inductancia, es una división, es un cociente, y cualquier elemento, cualquier variable que tengamos acá, va a depender de la composición de la bobina. Entonces acá, por ejemplo, esta N mayúscula se refiere al número de vueltas. Como ustedes ven ahí, esa N está elevada al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que entre más vueltas usted le dé acá a la bobina, la inductancia va a aumentar de forma cuadrática, al cuadrado, vea. O sea, usted pone ahí 2 vueltas y ya subió la inductancia. Si pone muchísimas vueltas, va a subir muchísimo más, vea, porque está elevado al cuadrado. Acá lo podemos entender físicamente y acá estamos haciendo la analogía no, la comparación matemática. El siguiente parámetro es la A. ¿Qué quiere decir la A? La A nos está hablando de el área de la sección transversal de la bobina. En este caso, como la bobina es cilíndrica, entonces esa A es el área de este círculo. Eso se refiere a área transversal, sección transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más ancha, entre tenga más área esta parte, entre esa circunferencia sea más grande, la inductancia va a ser mayor. Es decir, la capacidad para almacenar energía en forma de campo magnético va a ser más grande. Es bastante intuitivo, es como un tanque de agua. El tanque, entre más área tenga, pues va a almacenar
más litros de agua, mayor capacidad va a tener. Lo mismo pasa acá. Entre más grande sea esa área, entre más grande sea ese inductor, va a ser, va a tener mayor inductancia, mayor capacidad de almacenar. Acá estamos hablando de un elemento que es almacenador de energía. Almacena energía en forma de campo magnético. Eso lo tenemos que tener bien claro. Estamos almacenando energía en forma de campo magnético. En la parte de abajo tenemos una L. Esa L, como ustedes pueden ver acá en el gráfico, se refiere a la longitud de la bobina. A la longitud de la bobina. Como está en la parte de abajo, quiere decir que entre mayor sea la longitud, menor va a ser la inductancia. Eso quiere decir que está en la parte de abajo. Si usted diseña esta bobina muy larga, con el mismo número de vueltas y con el mismo área, va a disminuir la inductancia, va a disminuir la capacidad de almacenamiento. Y por último tenemos acá la permeabilidad. Esta letra se llama la letra mu, es del alfabeto griego y hace referencia a un fenómeno físico que se llama la permeabilidad. La permeabilidad nosotros la vamos a entender como la facilidad que tiene en este caso, que es el hierro, que es el más utilizado, es la capacidad que tiene el hierro para dejar conducir las líneas de campo magnético. Es la facilidad que le ofrece a esas líneas de campo, que son estas de acá. Estas son las líneas de campo, vean. A estas nos referimos. Entonces es la capacidad que tiene el hierro para dejar pasar esas líneas de campo. Listo, ahí terminaríamos la explicación física y matemática de la bobina, del inductor. ¿Tenemos ahí alguna inquietud, alguna duda del número de vueltas, del tema de la permeabilidad, del área, de la longitud? Profe, Señor, disculpe, lo que pasa es que usted ahorita había dicho lo de la bobina, que había dicho que eran redondas y otras eran cuadradas. sí, ¿Eso tiene alguna, por lo menos, qué sería mejor? Pues, sí. Entonces, dependiendo de la aplicación. Entonces, por ejemplo, vea, en este caso es cilíndrica, es para un transformador. En este caso es toroidal, ¿es para qué? Para el tema de la transmisión de la información, la que les decía que se utilizaban los radios viejos. Dependiendo de la aplicación, usted mira a ver si la hace cuadrada, si la hace cilíndrica. Esta, por ejemplo, que es la de los carros o la de la moto, ¿sí la han visto? sí. Ajá. Tiene su porqué al ser no cilíndrica, sino de esta forma. En el tema de los cálculos, cuando usted va y hace el cálculo, esta ecuación que yo les estoy mostrando aquí solo aplica para las que son cilíndricas. Fue un ejemplo que yo les puse. Acá tocaría mirar cuando es cuadrada cómo funciona. Estoy hablando del área transversal. Si el área transversal es cuadrada, esto ya no va a funcionar. Va a ser diferente el tema del cálculo, pero va a tener los mismos parámetros. Va a depender del área, va a depender de la permeabilidad, de la longitud y del número de vueltas. Lo único que va a cambiar acá es la geometría. ¿Alguna otra inquietud? Sí, Jonathan. Sí, profe, yo tengo una inquietud. Pues normalmente los motores siempre, pues
o las bobinas de los motores siempre van como hacia adelante. Un ejemplo, si se devuelve al contrario, como hacia atrás, ¿hay algún cambio? Su merced, cuando dice hacia adelante, ¿se refiere a que lo estoy enrollando en ese sentido? No, o sea, porque eso, el campo magnético, los imanes y eso normalmente rotan hacia adelante, pues lo que yo siempre he visto como en los motores siempre es hacia adelante, o sea, como hacia el frente. Entonces, si se devuelve, o sea, como si estuviera haciendo al contrario, o sea, hacia atrás el motor, o sea, el campo magnético. O sea, acá el estator está quieto, ¿cierto? Por eso se llama estator. Y el rotor es el que rota, por eso se llama rotor. Su merced dice, ¿esto rota hacia dónde? Cuando dice que es hacia adelante, no entiendo si se refiere a que gira hacia allá o hacia acá. Eso, como normalmente yo veo que el rota hacia adelante, o sea, siempre gira hacia el frente. Yo digo, si hay como un cambio de dirección, o sea, como un cambio de dirección. No, acá usted le puede cambiar la dirección a esto. Usted es el que lo domina al motor. Usted dice, gire hacia la derecha o gire hacia la izquierda. Por ejemplo, en un carro eléctrico. Él cuando va hacia adelante, pues gira en un sentido. Usted para, le pone la reversa y gira hacia el otro lado. En un carro eléctrico estamos hablando. Por ejemplo, en un ascensor. Un ascensor, en un momento, él va subiendo, gira en un sentido y en otro momento baja, gira en el otro sentido. Listo, profe, muchas gracias. O sea, usted puede, acá en la parte del control, cambiándole el sentido de la corriente, cambia el campo magnético y el campo magnético se invierte y gira hacia el otro lado. Eso es lo que está sucediendo ya si nos vamos a lo meticuloso, a lo que está sucediendo físicamente. Es una inversión del campo magnético. ¿Sí, Hermes? Profe, en esa imagen, digamos, si en nuestro trabajo con el compañero Julián, si es un motor trifásico, él tiene un sentido de giro hacia la derecha. Esa bobina por dentro lleva un eje al cual se le ponen impulsores ya en la bomba como tal, adelante, que es lo que da la fuerza. Y si gira al contrario, hacia inverso, pierde potencia. En un sistema trifásico, si usted le cambia alguna de las fases, él va a cambiar el sentido del giro. Sí, señor. Ajá, Y eso ya es lo que digamos, pasa. el impulsor tiene unas digamos, grietas y unas zanjitas donde recogen y impulsan el agua, en este caso. Entonces, en sentido contrario, pierden potencia, la presión ya no es igual. Listo, Hermes, gracias. Julián. Profe, qué pena, pero digamos también me ha pasado en los casos, nosotros trabajamos también y reparamos este tipo de motores. Sí, señor. Digamos, en la parte del rotor, hacer el intercambio, poner el rotor no así como está ahorita, sino en la parte de atrás, ya hay que girando al contrario. No necesariamente tiene que cambiar uno línea, sino digamos hacer armar el motor, pero por la parte de atrás, poniendo el rotor por la parte de atrás del ventilador. O sea, destapando el motor. Sí, digamos así como está, Sí. ponemos el rotor que digamos, tiene un sentido de giro, como dice el compañero, que es hacia la derecha, pero entonces si uno pone el rotor en la parte de atrás de la bobina, ¿sí? ¿Estoy correcto? Sí. No lo entiendo. O sea, Ese poner esa rotor, parte del rotor ¿en dónde? acá en la parte de atrás, ¿Por acá? sí, ya Pero queda girando el físicamente motor al no daría. revés. No se Sí puede. queda girando al revés. Pero no se puede. ¿Sí? Porque acá viene esta tapa. Por eso, digamos, se pone esta tapa, ya pasaría al otro lado, porque lo hemos hecho en la empresa donde estoy, lo hemos hecho, y ya O el sea, motor pone queda esta girando al tapa contrario. acá en esta parte. Sí, señor. Ah, ya, le invierte. Sí, Y sí, ya ya le queda el entendí, ya motor le entendí. girando al contrario, y no necesariamente toca cambiar las líneas. Ok, pero digamos, ¿esto sería práctico? Pues digamos que, pues en un caso, hay motores que los trabajan así, pero pues en otras
como para otras funciones. Para mí sería muchísimo más práctico cambiar acá un cable, ¿cierto? No destapar el motor, sino Sí, pues cambiar digamos acá no. el cable y hacerlo de una manera automática, con un botón acá. Sí, señor, solo que digo es que, digamos, no sé por qué hace esa diferencia solo intercambiar un rotor, ponerlo o cambiar al lado de la bobina. Y también hay que mirar si el motor está diseñado para eso, porque puede que esta tapa ya no case en este lado, ¿cierto? Sino el motor venga específicamente diseñado para que esta tapa solo case en esta cara. Entonces ahí, como hablamos al principio, existen infinidad de motores, tocaría ir a mirar cuál es la referencia del motor que me permita hacer ese cambio y cuál no. Entonces sí, ahí ya ustedes nos aportaron varias cosas, varias experiencias. Esta sí, la verdad sí nunca la había escuchado de cambiarle las tapas y cambiar el rotor. Pero vea, ahí uno va aprendiendo todos los días algo. Gracias, compañero. Ok, profe. Listo, entonces sigamos mirando acá, devolviéndonos a la diapositiva, la última que quedamos. Listo, entonces ahí nos surgieron varias preguntas. La idea es que las personas que trabajen con este tipo de elementos pues vayan y profundicen un poco más con ellos. Listo, entonces acá tenemos el tema de los órdenes de magnitud. Carlos, ¿tenía algo más que decir? Disculpe que lo pasé ahí por alto. Sí, profe, una preguntita, es que no le puse así con mucho cuidado. ¿El número de vueltas varía en algo en la figura, en la imagen? Sí, señor. Acá quiere decir intuitivamente, acá físicamente, si usted le pone más vueltas es como eh, si tuviera más material para almacenar el campo magnético. Lo que nosotros estamos almacenando es campo magnético. Eso lo tenemos que tener bien claro. Ah, Acá ya ya, listo, matemáticamente, listo. pues es ya es más fácil de entender porque esta n, lo que me está indicando, vea, es el número de vueltas. Entonces, si yo aumento el Sí, número de sí. vueltas, se va a incrementar la inductancia, que es esta L. La L es inductancia. Y como está al cuadrado, pues esa función es una función cuadrática. Es decir, va a aumentar al cuadrado, o sea, muchísimo más rápido que si fuera lineal, que si fuera solamente n. Si fuera al cubo, si fuera la 4, si fuera la 5, crecería más rápidamente. ¿Esto de dónde salen estas ecuaciones? De experimentos empíricos, de experimentos físicos que sacan la conclusión de que eso es así, matemáticamente. Ah, ok, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, acá vuelvo y les presento el tema de los prefijos, de los órdenes de magnitud, para mirar el tema de la inductancia también, que la vamos a manejar del orden de los mili, de los micro, de los nano y de los pico. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Acá tenemos el espectro electromagnético también para que ustedes miren cuál es lo del tema de la frecuencia. Entonces ahí, esta es una tabla que yo saqué de internet. Hay muchísimas otras. Entonces cada quien va y mira la que más le guste, la que más le convenga. Lo importante es mirar el tema de la frecuencia. Entonces sabemos que esa bobina se va a comportar de una manera o de otra dependiendo de la frecuencia. Ya dijimos que en frecuencias bajas, como en la transmisión de la energía eléctrica, usamos el hierro en el núcleo y para frecuencias de radio, que es del orden de los kilo, utilizamos la ferrita. Ahí ustedes van y miran a ver cómo es que se comporta el tema de la frecuencia. Acá también es esta misma tabla, pero ya desglosada en números. Entonces acá tenemos los rayos X, que es del orden de los kilohertz. Nos da la energía de la onda, que está en el orden de hacia abajo. La energía la medimos en joules. Entonces es bueno repasar estos conceptos. Ahí les queda esas tablas para que los que tengan tiempito y los que
necesiten aplicar eso, pues van y la revisan. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes saben que haciendo ejercicios es que uno entiende estos conceptos de manera más fácil. Entonces vamos a hacer un ejercicio, el más sencillo que podemos encontrar relacionado con bobinas. Entonces vamos a utilizar para ello un software que se llama Tinkercad. Entonces se los voy a mostrar acá. Voy a cerrar acá sesión. En este curso no va a ser obligatorio utilizarlo, solamente se los voy a mostrar acá. Sin embargo, les voy a explicar cómo ustedes lo pueden utilizar. El software es gratis, es en línea, lo que quiere decir que usted no tiene que descargar absolutamente nada, solamente lo va a trabajar acá en el navegador. En mi caso estoy utilizando el Chrome. Usted puede utilizar el Mozilla, puede utilizar el que a usted más le convenga, el de Windows. Puede utilizar también el Safari, lo que usted tenga instalado en su computador. Entonces no tiene que descargar absolutamente nada. Entonces usted va acá donde dice registrarse, le va a salir esta ventana y acá le va a decir los profesores o los estudiantes. Entonces no nos vamos a añadir ni como profesor ni como estudiante, sino como una persona normal, una persona natural. Entonces usted le va a dar ahí, llena sus datos, le pone el correo electrónico. Luego de eso, que haya hecho ese procedimiento, viene acá donde dice iniciar sesión y ahí ya entra, ahí ya puede entrar. Entonces me voy a volver un momento acá. En este caso voy a cerrar sesión nuevamente. Entonces, para los que quieran cacharrearle, les voy a compartir acá por el chat de la llamada. El link es bastante sencillo. También se los voy a compartir acá por el grupo. Estamos en grupo 1, sí. Que no me pase lo de ahorita. Listo. Entonces, lo hacen con calma. No es que lo vayan a hacer ahorita acá. Lo hacen con calma, van y revisan. El software está diseñado para las personas que están en etapa de sí, aprendizaje. Entonces acá él tiene varias cosas. Tiene diseño 3D, el tema de nosotros de circuitos y las personas que les guste la parte de la programación, los que entiendan el lenguaje C, C++, en Python, pueden utilizarlo de esa manera. Nosotros estamos enfocados ahorita en el tema de los circuitos, entonces vamos a utilizarlo en circuitos. Listo, entonces vamos a hacer el montaje. Acá tenemos el plano, tenemos el circuito en la teoría de circuitos, valga la redundancia. Entonces vamos a poner una fuente de 30 voltios. Buscamos acá la fuente. Este software es muy intuitivo. Él tiene acá instrucciones. Por ejemplo, acá fuente de alimentación. Usted viene acá y él le explica cómo funciona, vea, cómo funciona, cómo conectarlo, todo. Entonces, vea, por ejemplo, acá las fuentes de alimentación convierten la alimentación de corriente alterna de la pared en corriente continua, regulada a un voltaje determinado y una corriente máxima. Entonces no hay excusa para no hacer las cosas porque él mismo le va explicando. Como les digo, esto no es obligatorio. La idea es que los que tengan el tiempo lo puedan trabajar, siempre recalcando en el tema de la autonomía, de que no hay que esperar que, pues nos digan las cosas, sino eh, tratar de estudiar uno por su cuenta. ¿Listo? Entonces acá también lo que les decía, usted puede descargar en PDF, puede sacar acá una tabla de lo que hizo,
Acá nos muestra nuevamente los componentes, cada uno de ellos, las personas que les guste trabajar en la parte de la electrónica, también hay componentes, los que entiendan toda esta lógica eh, análoga y digital, pueden utilizar eso. Nosotros nos vamos a remitir pues a lo más sencillo, a las resistencias, a las inductancias y a los condensadores, porque obviamente el tiempo no nos da para más. Tenemos ahí una resistencia de 100 ohmios. Ese número de 100 ohmios pues tiene un porqué. Para usted hacer este diseño pues tiene que entender cuáles son estos valores. Ahorita no lo vamos a entrar en detalle con eso porque nos demoramos un poco más. Lo que vamos a entender acá en este ejercicio es cómo funciona la bobina y cómo es que está almacenando la energía. Ya después miramos cómo se calcula el valor y cómo se calcula el valor también de la resistencia. Acá, cuando usted pone, por ejemplo, una resistencia de 100 ohmios, acá por defecto la pone en kilo, entonces usted tiene que cambiarla a ohmios. Acá están los otros prefijos, vea, pico, nano, micro, mili, hacia arriba está kilo, mega y giga. Por eso es importante ir a revisar esta tabla para usted entender bien cuando le aparezca algo como esto, entenderlo de manera correcta. Listo, entonces vamos a poner 100 ohmios. Luego ponemos el inductor. Acá en el ejercicio nos dice que el inductor es de 500 milihenrios. También pilas con las unidades. La inductancia la medimos en henrios. Todo esto es debido a esos personajes que fueron pioneros. Entonces también es bueno ir a mirar las biografías. Aquí vamos con esto que no hay que tragar entero. Hay que estudiar y escudriñar de dónde es que vienen las cosas. Listo, vamos a poner acá. Ahí ya nos quedó el montaje. Esto va acá arriba para que nos quede igual. Listo. Vamos a conectarlo. Vamos a poner acá la parte positiva de color rojo para diferenciarlo. Hacemos la conexión. Esto es bastante intuitivo. Sí les recomiendo que lo trabajen en un computador porque trabajar esto en el celular se hace muy tedioso. Sí se puede, pero se hace tedioso. Entonces, tratemos de hacerlo con el computador. Listo. La parte de abajo, conectémoslo de color negro. Y ahí quedó el montaje. Listo. La fuente es de 30 voltios. Acá le podemos cambiar el valor. 30 voltios. Como pueden ver, es un circuito el más sencillo. Consta de una fuente, un interruptor, una resistencia y una bobina. Ahí podemos ver la bobina. Acá también nos dice cómo funciona. Un inductor. ¿Cómo funciona? Entonces, este dispositivo almacena energía en un campo magnético cuando se aplica electricidad, o sea, cuando se aplica una corriente eléctrica ahí. Ese campo magnético resiste los cambios en el flujo de corriente a través del inductor. Entonces, acá hay una palabra clave, el tema de cambio. Para que esto funcione, tiene que haber un cambio, lo que estamos hablando, que es lo que nos referimos al movimiento. Si no hay movimiento, si no hay un cambio, no pasa nada. Me voy a volver un momento acá para que lo entendamos de forma más clara. Entonces, acá en cualquiera de estos ya estamos de acuerdo que se utiliza esta máquina. Esta máquina, si está conectada, eh, está influenciada bajo un flujo del magnetismo, de flujo de magnético, pero si usted no hace un cambio acá, si usted no la mueve, no va a pasar nada. A eso se refiere acá en el software cuando nos dice que hay un cambio. Cambio, cambio en el flujo. Entonces acá ya lo vamos a ver con más detalle. Entonces,
Cuando yo conecto esto, voy a poner a simularlo. Cuando yo conecto este elemento, voy a poner acá, bueno, acá voy a quitar un momento este cable y voy a poner un multímetro. Esto con el objeto de simular un poco más la vida real, porque en la vida real algunas de estas fuentes no me mide la corriente, esta sí, pero hay otras que no. Entonces, como no, hay algunas que no miden, entonces nos toca medirla por cuenta propia. ¿Cómo la medimos? Con un multímetro. Entonces la ponemos en función de corriente. Listo, ahí está, ahí va a medir corriente. Iniciamos la simulación y vemos que a través del circuito pasa una corriente. Esto lo conecté al revés. Era acá el positivo, el negativo, perdón, y acá el positivo. Ahora sí, para que me haga la medición positiva. Listo, 300 miliamperios. ¿Qué quiere decir esto? Pasa una corriente a través del circuito. Cuando pasa a través de la bobina, ¿qué es lo que sucede ahí? En ese momento, acá el software no me lo muestra, pero en ese momento está sucediendo esto de acá. Se genera unas líneas de campo. Esto de acá, vean. Esta es la bobina y se generan unas líneas de campo. Ahí se genera un campo magnético. Eso es lo que quiero que entendamos hoy. Si tenemos eso bien claro, estamos bien. Acá nos olvidamos un poco de cómo, de la conexión de todo esto, de cómo hicimos. Lo que quiero que vean es, como ya está pasando una corriente eléctrica, acá hay un campo magnético. Eso es lo que sucede ahí. Cuando yo abro el circuito, perdón, cuando abro acá el circuito, ya no hay campo magnético. ¿Cómo comprobamos eso? Vamos a poner una carga para mirar el efecto de la inducción. Entonces vamos a poner un bombillo pequeño, un LEDcito de estos. Vamos a poner un LED. Vamos a poner acá, como nos dice acá la gráfica, con el cátodo hacia arriba, es decir, esta parte. Después les explico cómo funciona un LED. Conectamos en paralelo a la bobina. Ahí lo conectamos en paralelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Inicio la simulación. Conecto. Se genera el campo magnético. Ahí no ha pasado nada. Cuando yo desconecto, ese campo magnético se destruye. Cuando ese campo magnético se destruye, induce una tensión. ¿Dónde induce la tensión? En la terminal 1 y en la terminal 2 de la bobina, pero en forma contraria. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento donde entró acá la parte positiva del inductor, solo es positiva cuando yo conecto, cuando energizo. Cuando yo desenergizo, ya la energía almacenada va a salir por la terminal 2, es decir, por este lado. Como sale por este lado, esa energía ya no vuelve a la fuente, sino viene acá a la carga. ¿Por qué a la carga? Porque ya el circuito está acá abierto. Ya no puede retornar acá. Entonces volvemos al ejercicio. Entonces, quiero que vean acá el LED. Entonces, ahí está cerrado, está energizado. Cuando yo desenergizo es cuando toda la energía almacenada en el inductor se va para el LED. Vean. ¿Se alcanzaron a ver? ¿Me confirman ahí, por favor? Sí, profe. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Listo, Miguel. Sí, Listo. profe, Sí, sí, profe. señor. Listo. Entonces, si nosotros hacemos esto de manera repetida, entonces observen ahí el LED, le voy a dar lo más rápido que yo pueda acá con el mouse. Observen el LED. Ahí qué pasa.
Ya intermitente, prende y Está apaga. intermitente, ¿cierto? Sí, señor. Entonces volvemos acá al concepto básico. Son conceptos, estamos aprendiendo es un concepto. Entonces, si yo le doy manivela acá, el bombillo se va a prender. Lo que pasa en la cicla, vean, hay un movimiento, se prende. Es exactamente lo que estoy haciendo acá, vean, le estoy dando movimiento a través del interruptor para que se prenda el bombillo. Pero ¿qué necesito? Vean, necesito una bobina. Vean, ahí le doy movimiento. Es el mismo principio de funcionamiento del pedal de la bicicleta. O por ejemplo del alternador del carro. O por ejemplo del generador allá de hidroituango o de termopaipa. Es lo mismo, hay un movimiento. ¿Sí? Yo tengo que convertir la energía para mover, la energía mecánica para mover ese interruptor en energía eléctrica. Ahí le estoy dando. Si yo hiciera este movimiento 60 veces por segundo, ¿el ojo humano sería capaz de detectar que esto prende y apaga? No creo. Carlos Julio dice que no cree. ¿Más opiniones? Se vería solamente prendido. Exactamente, se ve solamente prendido. Ahorita si usted mira el bombillo de su casa, ese bombillo se está prendiendo y apagando 60 veces por segundo. ¿Usted nota esa intermitencia? No se nota, ¿cierto? Porque depende de la frecuencia. Entonces, si yo tuviera la capacidad acá, física, de hacer esto, 60 veces por segundo, obviamente este bombillo se notaría como solamente prendido. Eso es lo que les quería explicar el día de hoy. Entonces, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda de cómo funciona la bobina? De acá de la parte de las diapositivas. Sí, fue más o menos claro. Quedamos ahí como que no entendimos nada, como que sí, como que no. Cuéntenme ahí, por favor. No, profe, buenas noches. Profe, pues la verdad usted explica, pues, para uno pues, que está aprendiendo la teoría, explica bien, profe. No, Sí, eso pues estuvo buena la por clase, complementar profe. también con lo Estuvo que buena. ustedes me cuentan acá. Sí, Hermes. Profe, hay unas bobinas que traen un núcleo, como unos ejes como en forma de H, Ese es más para los transformadores, que el núcleo sí es así como su merced dice. y va como enrollado así como en 8. Sí, ese se utiliza en los transformadores. Ah, ok, Acá gracias, pues, profe. obviamente el curso es un curso de 40 horas. El curso se llama Instalaciones Eléctricas. Entonces nos toca ver todos estos temas de una manera muy general. Pero ustedes pueden ver que esto es pues apasionante para los que nos gusta la electricidad. Entonces, ¿cuál es la tarea personal de cada uno? Y ir a investigar eso. Cuando la otra clase veamos los condensadores, también van a salir dudas, también va a decir uno, está chévere esto, toca dedicarlo al tiempo. Cuando veamos el tema de la iluminación, también muchos dirán, no, a mí me gusta mucho esto porque esto es bastante interesante. Cuando veamos el tema de las puestas a tierra, también. Entonces, el curso es eso, mostrar la generalidad, mostrar una base, una guía para que ustedes tengan la posibilidad de profundizar de acuerdo a los gustos de cada quien. Habrá otro que diga, no entendí nada de esto, no me gustó, sigo con mis puestas a tierra, sigo con la parte electrónica, sigo con otras cosas. Sí, Miguel. Profe, qué pena, ¿verdad que me deja y me enseña otra vez el circuito que para hacerlo yo acá en la aplicación? No lo entendí, Miguel, se le escuchó entrecortado. Que si me puede hacer el favor y me enseña el circuito de nuevo, del que usted hizo la simulación para yo pasarlo a la aplicación. Así, yo se los comparto
ahorita se los comparto, mejor dicho. Igual la grabación, todo eso que hay en la presentación. Si quiere, tómele ahí una captura de pantalla para que lo pueda hacer así tal cual, con los valores. Listo, mientras tanto, entonces voy llamando lista. Listo, ya Miguel, ya le tomó la esa. Sí, señor, sí, señor. Gracias, profe. Listo. Voy llamando lista. Ya por esta semana terminamos. Como pueden ver, el curso ha sido ágil, ha sido chévere porque hemos hablado, hemos interactuado acá. Entonces, ya está la tercera clase. Nos quedarían otras 6, o sea, otras 2 semanas. Entonces ya creo que es bastante sencillo. Ahumada, John. Presente, profe. Listo, gracias. Alvarado Julián. Presente, profe. Gracias. Angarita Carlos. Presente, profe. Gracias. Arcila Jason. Presente, profe. Gracias. Arcila Dayson. Arrieta Fernando. Presente, profe. ¿Sí está Arrieta? Sí, aquí estoy. Arrieta, ¿por qué viene hasta hoy? Profe, el segundo día me conecté, pero tuve problemas y se me desconectó el celular. Listo, Fernando. Vanguero Miguel. Jonathan Presente, Barrera. profe. Presente. Listo, Miguel. Jonathan. Jonathan Hincapié, presente. No, Barrera. Barrera. Presente. Luis Enrique Buitrago. Cristian David Castañeda. Presente, profe. Gracias. Jonathan Hincapié. Listo, ahora sí. Ahora sí, presente. Omar Igua. Presente, profe. Gracias. Mónica Martínez. Presente, profe. Gracias. Carlos Julio Muñoz. Presente. Gracias. Hermes Niño. Presente, profe. John Freddy Ochoa. Presente, profe. John Farley. John Farley, sí. Gracias. Sí, José señor. Pava. Presente, profe. Gracias. Santiago Preciado. Luis Felipe Saavedra. Presente, profesor. Gracias. Jorge Sánchez. Presente, profesor. Gracias. Gracias. Listo, ¿me faltó alguien por llamar? Eso, hincapié. Edison Hincapié. Edison está en el otro grupo. Sí, usted me había dicho de 8 a 10, pero yo le había comentado que tenía el inconveniente para entrar a esa hora, y entonces usted me había quedado de acuerdo que usted entraba de 6 a 8. Sí, señor, ya me acordé. Listo, ahí ya le puse la falla, la falla no, sino la asistencia. ¿Alguien más? Vale, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Alguien más me faltó? Listo, entonces nos vemos el día martes. Queda viernes, sábado, domingo, lunes para que descansen, para que repitan esto, para que lo estudien. La idea es que no solamente estudien los martes y jueves, sino que sea una labor de todos los días. Entonces, gracias por la participación y nos vemos el martes a la misma hora, a las 6. Gracias a todos por la participación. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Para todos. Gracias, Sí, muy profe. bien. Gracias, profe. Buenas noches. Compañeros. Bueno.
Saludos. Una feliz semana para todos. Listo, Romero, ahí ya le puse la asistencia. Profe. Profe. Señor. Juan Carlos Muñoz. Era para comentarle que yo tengo el jueves un control de la cirugía de ortopedia. Posiblemente o me tocará comunicarme con ustedes por vía, va a estar en el transporte porque yo vivo en Mosquera, salgo a Bogotá. Entonces de pronto puedo participar, como de pronto no, porque allá somos como 15 que nos operaron, entonces vamos a gastar harto tiempo allá. Listo, Carlos, no hay Entonces para problema. avisarlo. Bueno, No hay señor. problema. Primero lo primero, la salud. Bueno, le agradezco mucho. Listo, ahí igual quedan las grabaciones para que se adelante. Sí, yo las estoy revisando. Bueno, Listo, gracias, profe. listo, hasta luego. Que Feliz semana, mucha suerte. Listo, igualmente. Gracias.